por su primera participación. Ahora me permito presentar al profesor Pablo Gutiérrez Colantuono, para lo cual doy lectura a su amplia trayectoria profesional. El profesor Pablo Gutiérrez Colantuono es desde el 2019 secretario de Estado del Gobierno de la provincia de Neuquén, Argentina, responsable del Consejo Provincial de Planificación para el Desarrollo y la Acción, COPADE. Adquirió su título de abogado en la Universidad de Belgrano, Buenos Aires. De posgrado es especialista en Derecho Administrativo y Administraciones Públicas en la Universidad de Buenos Aires. Y es doctorando en la Universidad de La Coruña, España. Es profesor titular y visitante en universidades de posgrado en Argentina, Latinoamérica y países de Europa, España y Reino Unido. Es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo desde el periodo de octubre 2018 a octubre 2020. Ha escrito libros, obras colectivas, artículos doctrinarios y de opinión vinculados a gobiernos, ciudadanía y derechos humanos. Es conferencista y vive en Neuquén, Patagonia, Argentina. Le damos la cordial bienvenida al profesor con la ponencia Las administraciones públicas en el contexto del siglo XXI y su relación con el tema de la humanización. Muy buenas tardes ya desde aquí, desde Argentina, a todos y a todas quienes nos están acompañando. En primer término, agradecer profundamente a la Asociación Latinoamericana de Derecho Administrativo por esta gran iniciativa, a su presidente, a sus autoridades. Decirle una vez más, ya lo anticipado, de que daremos todos aquellos apoyos en que pueda uno ser de utilidad desde su cátedra, desde las universidades, traerles el saludo de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, por supuesto. Agradecerle especialmente a la profesora Sandra Ordóñez por sus gentilezas, por su paciencia también, por querer articular con suficiente tiempo todo y que está marchando de mil maravillas. Hacerlo también muy especialmente a Tamara Paredes, que me ha contactado, que me ha insistido, que ha podido lograr el que podamos coordinar y compatibilizar las agendas, que a veces no son sencillas, y que quiero agradecérselo muy especialmente también. Agradecerles a quienes organizan la posibilidad de permitirme este regalo. La academia tiene la posibilidad de dar grandes regalos, y uno de ellos es poder compartir hoy con la profesora Victoria Guios-Beites este espacio de reflexión. Quienes estamos en Coruña como nuestra casa, siempre le estamos agradecida por su tamaño afecto para con todos nosotros. Eso todos podemos decir exactamente lo mismo, sin dejar de destacar, por supuesto, su exquisitez académica, como ha quedado de manifiesto en la brillante exposición, claridad de la exposición y precisión de la exposición. No son palabras que elige uno adjetivar al pasar, ¿eh? Tiene que ver con su exposición, así que no hay nada que disculpar de los minutos de más, porque fue en claro provecho para todos quienes estamos escuchando. Así que muchísimas gracias, y aprovecho a través de ella, por favor, a enviarle al presidente del FIDA, Jaime Rodríguez Araña Muñoz, un cálido saludo, un afectuoso saludo, y su siempre generosidad para con distintas instituciones y profesores de Iberoamérica. El tema que nos ha tocado y que tan, como decía recién, esclarecedoramente acaba de dar un marco importantísimo la profesora que me precedió, nos interpela en estos tiempos y más allá de estos tiempos y antes de estos tiempos, ¿no? Ella lo decía claramente, hacía algún énfasis respecto del contexto en que vivimos, pero que ya la búsqueda de la humanización de nuestras administraciones públicas era una fuerte interpelación para algunos consideramos, de la ética estatal de estos tiempos constitucionales modernos, ¿no? Este es un mandato que viene de las propias constituciones, y es un mandato que viene de las propias
convenciones internacionales en materia de derechos humanos, tal cual Victoria nos refirió recién en su exposición. Es decir, no nos movemos tan solo en la valoración o en el campo de lo axiológico, sino que aquí hay claros mandatos positivos, tanto de las convenciones como de las propias constituciones, que estas administraciones públicas deben expresar humanidad. Como decía Victoria, la centralidad es la persona. Realmente destaco aquello que Victoria nos explicó y nos compartió del pasaje de aquella expresión de administrados a ciudadanos o a ciudadanías, a personas, ¿no? Tal cual ella lo explicó. No son palabras que hay que dejar pasar así livianamente. Por algo en su momento la administración pública, el derecho administrativo hablaba de administrados, luego habló de ciudadanos y ciudadanías, y está centrando su relación desde la persona y la dignidad de las personas. Por eso es que no podemos hablar de un derecho administrativo construido desde la propia burocracia de las administraciones públicas, o de un derecho administrativo que habla del poder para más poder desde el poder. Y tampoco podemos hablar de un derecho administrativo que habla desde la legalidad y no de la constitucionalidad y la convencionalidad. ¿En qué términos lo planteo? En términos de modelos de las constituciones y del sistema convencional de los derechos humanos que nos sugiere y nos fija direccionamientos tanto en la organización de esas administraciones públicas como en sus funciones, sus contenidos y sus finalidades. Hoy Victoria hablaba de modelo de administración pública, yo hoy me permito agregar el plural, modelos de administraciones públicas y modelos de ciudadanías que deben reflejar esas administraciones públicas. ¿Por qué lo utilizo en plural? Porque seguramente el modelo de las administraciones públicas en Argentina, en Brasil, en México, en Ecuador, en Colombia, en España, tendrá las propias particularidades que esas constituciones le han brindado a esas administraciones públicas, que son reflejos de esas ciudadanías. El elemento sociológico y cultural que debiera expresar la organización, contenido y funciones de las administraciones públicas no es el mismo, si bien podemos encontrar contenidos o valores comunes, especialmente en Latinoamérica. Pero hay diferencias que han sido sintetizadas en los textos constitucionales. Y hay criterios homogéneos o básicos o comunes que están sintetizados en las convenciones internacionales de derechos humanos. Esas convenciones internacionales nos permiten, sí, generar unos mínimos comunes de ese derecho común de la convencionalidad de los derechos humanos. Pero propias del constitucionalismo interno, esas administraciones públicas entonces tienen que expresar esos mínimos comunes de esos niveles de convencionalidad y esos mínimos comunes que lo distinguen en el sistema constitucional interno de cada uno de los países. Este no es un tema menor, porque muchas veces trasladamos o traspolamos construcciones constitucionales propias de otros países sin pasarla por el tamiz crítico del constitucionalismo local interno de cada uno de los Estados miembros. No digo que propicio la mirada interna. Aquello que estamos tratando de compartir es que las administraciones públicas van a hacer una suerte de síntesis
entre ese constitucionalismo interno, esa dimensión convencional, internacional, y este impacto global de un derecho administrativo que hay que preguntarse, como Jaime Rodríguez de Arana Muñoz se está preguntando por estos tiempos, si el derecho administrativo global construido termina siendo real, eficiente y eficaz a la luz del COVID. El COVID, una pandemia internacional, podemos preguntarnos si ha merecido respuestas globales o si han sido respuestas diferenciales según cada estado o cada país ha encontrado la manera de hacerle frente. Esto hay que preguntárselo para poner en tensión el déficit, si existe o no, de este derecho administrativo global y cómo ha funcionado, ¿no? Por lo menos esta es una pregunta que yo me vengo haciendo y quiero dejarlo en esta mesa, en esta intervención presentado. Ahora, volviendo a la humanización de las administraciones públicas y las administraciones públicas del siglo XXI. ¿Son estas administraciones públicas reflejos de nuestra ciudadanía de este siglo XXI? Miramos los dispositivos, los mecanismos de acercarse a las administraciones públicas a las necesidades comunes. Las miramos desde formulaciones propias de estos siglos o las seguimos mirando con mecanismos que superviven o sobreviven a anteriores evoluciones del Estado constitucional, social y derecho tal cual lo conocemos hoy. Y esas que perviven son útiles, esas que perviven están adecuadas a este nivel de constitucionalidad y convencionalidad en el cual la centralidad es la persona, su dignidad y el derecho al desarrollo de esa persona en esa dignidad en nuestras sociedades actuales. Decía Victoria recién, algo que coincidimos y que es muy conocido por todos, el derecho administrativo en tanto el estudio de una parte del derecho del poder para la libertad. Pero esa libertad es posible sin unos mínimos que estén garantizados de aquello que llamamos la dignidad de las personas, el acceso a determinados bienes y servicios que hacen a esa dignidad de la persona dentro del derecho al desarrollo que tiene esa persona. ¿Es esa libertad la que tenemos que seguir hablando o tenemos que hablar del derecho del poder hacia la libertad, para la libertad, dentro de lo que es el derecho al desarrollo de la dignidad de las personas? Y ver cómo trabajamos, cómo estudiamos la interrelación entre el derecho a la dignidad y el desarrollo de la persona dentro de esa libertad que es necesaria de las personas. ¿Qué síntesis podemos hacer y cuál es aquello que debe el Estado, las administraciones públicas promover entre libertad y las condiciones para que esas personas se desarrollen en un marco de dignidad? Doy un solo ejemplo, pueden haber muchos más. Podemos promover el libre comercio, la actividad lícita, la actividad económica, por ejemplo, en la actividad del acceso a la Internet. Ha quedado demostrado que la Internet es un servicio público esencial, que a su vez permite el acceso a este servicio público, el acceso a otros derechos que hacen a la dignidad de la persona, por solo mencionar dos, educación y salud. Ahora, si nosotros entendemos que la Internet es un servicio público, esto implica que las administraciones públicas van a regular a esta actividad comercial o empresarial, la van a regular sabiendo que es un servicio público. Y que las empresas prestatarias de esta actividad van a saber que están prestando una actividad cuyo contenido y su esencia es ser un servicio público, ¿no? Entonces, esto nos hace tener que estudiar a la Internet en tanto accesibilidad a otros bienes que hacen a la dignidad de la persona y al desarrollo de la persona, estudiarlo quizás
desde otro parámetro al que los hemos estudiado hasta el día de hoy. Simplemente por dar este ejemplo, que me interesaba también traerlo a la mesa. Ahora, cuando hablamos de la dignidad de la persona, y estas, como bien explicó Victoria, el derecho a la dignidad de las personas, la centralidad del sistema del derecho administrativo que hace expresión de esta dignidad de las personas, también nos preguntamos cómo se realiza esta persona para analizar su dignidad en términos solamente individuales o lo analizaremos como persona social para ingresar en el análisis de la dignidad en la dimensión social. Y también podemos analizar la persona y su dignidad en la dimensión de humanidad, porque ahí aparecerían como 3 escalones o 3 niveles para analizar la dignidad de la persona como centralidad, esa dignidad de la persona a nivel individual, a nivel social y a nivel del orden de la humanidad, ¿no? Si tenemos que analizarlo en estos 3 niveles, que sí lo propongo por supuesto, porque por eso algunos países estamos dentro de una constitución social de derecho, en donde hablamos de políticas sociales y hablamos también de dimensiones individuales desde la pertenencia a una comunidad y la pertenencia a una humanidad toda. Por eso es que hablamos del principio de solidaridad, el cual ya adelantó algo, por supuesto, Victoria, también cuando lo conecta también con el principio de subsidiariedad. Como verán, hay una fuerte conexión de lo que exponía Victoria con lo que estoy tratando de compartirles, para tratar de revisar qué debe promover, qué debe respetar, qué mecanismos debe utilizar las administraciones públicas para vincularse esas administraciones con estas personas y esas personas permear sobre las administraciones públicas en qué dimensiones, la dimensión individual, la dimensión social y la dimensión de humanidad. Pero aquí nos encontramos también con otro problema, que esto no refiere o no remite a un tema axiológico, filosófico del derecho, que sí claramente remite en una parte, sino a un mandato del nivel de la convencionalidad, al cual hemos adherido la gran mayoría de los países latinoamericanos y de Centroamérica, hemos adherido a través del Pacto de San José de Costa Rica, que le hemos dado esta jerarquía, que no voy a perder tiempo, esta jerarquía de nivel constitucional, ¿no? Y hemos incorporado en esta jerarquía a nivel constitucional los derechos fundamentales que están en las convenciones y en algunos países, en sus propias constituciones, a derechos humanos que están contenidos en otros tratados independientemente que tengan el carácter de derechos humanos esos tratados. Es decir, hay una horizontalidad en la parte superior de la Constitución respecto a los derechos humanos. Provengan estos de la propia Constitución, provengan estos de los tratados de derechos humanos o provengan estos de otros tratados que contienen a estos derechos fundamentales. Hay una horizontalidad que hay que articular, que hay que saber convivir en esa sistemática constitucional y convencional de estos derechos que todos sabemos que no hay jerarquía entre estos derechos. Pero en esta convencionalidad de las constituciones aparece el Pacto de San José de Costa Rica con una disposición expresa diciendo que todas las personas tenemos deberes para con nuestra familia, para con nuestras comunidades, para con nuestra humanidad. Por eso a mí siempre que tengo la posibilidad me gusta hablar de las administraciones públicas en clave de humanidad, no solamente en clave de derechos, sino en clave de deberes. Porque estos derechos se explican a partir de la realización de estos deberes de la comunidad y de la humanidad. Y esta realización de estos deberes en la comunidad y en la humanidad conecta a la persona
con la intersección de la finalidad de las administraciones públicas, que es el bienestar general. Las administraciones públicas satisfacen al bienestar común o al bienestar general, que es cogestionado, permítaseme esta expresión, cogestionado por la propia ciudadanía. Por estos deberes que explican sus derechos, estos deberes con su comunidad y con su humanidad, en tanto son parte y somos parte, la realización propia de nuestros derechos en esta dimensión de la comunidad y de la humanidad. Y allí aparece ya un fundamento convencional de la intersección de las funciones de las administraciones públicas con la dimensión social y universal de los derechos de las personas, en las cuales tenemos el deber de realizarnos a nivel social y a nivel de humanidad, y no solamente la realización a nivel individual. Y esto me parece que explica claramente el fundamento del principio de solidaridad. Es decir, a mi criterio, la solidaridad tiene un fundamento en la Convención del Sistema del Pacto de San José de Costa Rica, que expresamente prevé los deberes, insisto, para con la familia, para con la comunidad y para con la humanidad toda. Estos temas o estas apreciaciones o reflexiones me parece que son importantes claramente en el COVID. Recién decía, en el contexto de COVID, recién decía Victoria la importancia de enseñarles a los jóvenes sus obligaciones y solidaridad para con las personas adultas mayores, que son quienes tienen mayor nivel de vulnerabilidad en el COVID. Hay una clara expresión de límites a los derechos individuales, a partir de la realización y protección y promoción de las personas adultas mayores, que aparecen como sector vulnerable en el COVID. Ahora, debemos decir que no cualquier limitación es posible. Y estas limitaciones solos y tan solos son válidas en el sistema convencional y en el sistema constitucional en general, en la medida que estos sean transitorias, que sean proporcionales, que sean razonables y que tengan por finalidad satisfacer aquellas razones por las cuales fuimos convocados a restringir determinados derechos con la idea de preservar los derechos de la comunidad o de la humanidad toda. Pero insisto, no es cualquier restricción. Es la restricción que está dispuesta según las pautas que están en el propio Pacto de San José de Costa Rica y que iluminan las propias normas constitucionales internas, ¿no? Me parece que estas son algunas de las notas que podemos empezar a intercambiar, a discutir, a tensar también, porque de esto va el sentido de las universidades, tratar de traer juicios críticos para tratar de encontrar luego voces que concurran científicamente, académicamente y desde las administraciones, desde los gobiernos, desde las gobernanzas, a analizar cuáles son los mecanismos que estas administraciones públicas hoy tienen que iluminar a partir de esa convencionalidad y esa constitucionalidad de esas administraciones públicas. Nos llama la atención cuando vemos administraciones públicas pensadas por fuera o escindidas de los valores y principios constitucionales. Nos llama la atención cuando vemos administraciones públicas que están pensadas por fuera o disociadas de la convencionalidad que le da el origen a esas administraciones públicas. A veces se incurre, creo que en algunos defectos, permítaseme esta reflexión que tiene, por supuesto, sus inexactitudes, pero uno ve administraciones públicas pensadas, a veces desde algunas miradas doctrinarias que no son propias, que no parten del sistema constitucional y convencional propia. Y otras veces vemos administraciones públicas pensadas desde planos de la legalidad
y no desde la constitucionalidad o de la convencionalidad. Y esto nos preocupa porque ya son administraciones públicas que tienen alguna porción de sus competencias, de sus organizaciones burocráticas, que no están impregnadas, que no interpretan, que no aplican los niveles de constitucionalidad y convencionalidad que les son requeridos en un sistema convencional, constitucional, social de derecho, que tal cual decía Victoria hace unos minutos atrás, debe ser expresión de un sistema democrático de nuestras administraciones públicas, ¿no? Allí hay mucho por trabajar todavía, en unas administraciones públicas que sean humanizadas, que apunten y tengan por único objetivo el desarrollo de las personas y el derecho al desarrollo a nivel individual, social y humanitario, y que expresen construcciones, figuraciones, organizaciones desde los principios y valores constitucionales y convencionales. En América del Sur, en Latinoamérica, no debemos olvidar que tenemos fuertes presidencialismos, y con esto finalizo ya el tiempo que me corresponde. Tenemos fuertes presidencialismos. ¿Cuál es la consecuencia de estos fuertes presidencialismos? Pues que se ha generado, si se me permite, hasta inconscientemente, una fuerza del poder reglamentario de las administraciones públicas que ha ido en detrimento del principio de legalidad, del principio de juridicidad y por ende del principio de la constitucionalidad y de la convencionalidad de esas administraciones públicas. Muchas veces se mira más la órbita competencial de los reglamentos administrativos y nos olvidamos de preguntarnos si estas son expresiones de esa Constitución y de ese nivel de convencionalidad que les es requerido a las administraciones públicas materialmente activas y dinámicas, fuertes como lo son. Digo fuerte porque tenemos una fuerte tradición presidencialista con algunos matices, pero este es un dato que me parece que no puede ser obviado cuando estudiamos desde el derecho administrativo a las administraciones públicas. Entonces, y ya finalizando, derecho administrativo que debe ser un derecho administrativo pensado desde la ciudadanía, ¿no? Un derecho administrativo que no es homogéneo, sino que es heterogéneo, según esta multiplicidad de ordenamientos jurídicos que impactan sobre esas administraciones públicas y la multiplicidad propia de la diversidad cultural en los momentos que vamos analizando este derecho administrativo. Todo esto tiene que verse claramente, a mi criterio, tiene que verse reflejado en ese derecho administrativo que estudia a esas administraciones públicas que las sabemos impactadas por el sistema internacional y por el sistema interno. Con esto, hasta aquí llego con estas reflexiones y quedo, por supuesto, a disposición y agradezco nuevamente la invitación. Bien, agradecemos la magnífica participación de los dos ponentes, del doctor Pablo Gutiérrez Colantuono y de la doctora Victoria Dios Vieites, y que pedimos mil disculpas que por motivos de tiempo y por las magníficas exposiciones que ya ellos lo han realizado, lo han explicado con sus ponencias, y que yo me voy a atrever a dar una pequeña conclusión al respecto, y que sepan disculparme si en algo me equivoco, pero tomando de sus dos ponencias hemos llegado a la conclusión de que es un tema sin duda que nos hace pensar, que nos hace reflexionar cómo deberán actuar los diferentes modelos de administraciones públicas para lograr concretizar la humanización, el bien común que se refleje en el interés general. Como dijo la doctora Victoria, salvaguardar y proteger la dignidad de las personas, el respeto a los derechos humanos, la conexión entre los principios de subsidiariedad y solidaridad para lograr un modelo de humanización de la administración pública. Luego de que esto pase todo, es decir, como ya lo llamamos ahora post-COVID, porque esperamos y estamos seguros que haya cura para con una vacuna y podamos llegar a tener una administración pública más humanizada, porque dado los escenarios de devastación económica con fuerte impacto social que nos esperan en los próximos meses, como la duración tampoco la podemos estimar,
el sector público tendrá que asumir un rol de proceso social y va a tener que liderar esta recuperación. Porque humanizar la administración pública significa hacerla digna de la persona, coherente con los valores, como ya los mencionaron los grandes ponentes, la libertad, la igualdad, esta relación de solidaridad y subsidiariedad que perciben como únicos e inalienables. Y tomando las palabras también de un profesor, Francisco Velázquez, español, que es el secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, ¿qué vendrá luego del post-COVID? La administración pública, ¿a qué debe enfrentarse? Y él hace mención a 4 retos muy importantes que nosotros como estudiosos del derecho administrativo y de la administración pública debemos estar conscientes de esto, que debe haber un fortalecimiento de las instituciones, el mejoramiento del funcionamiento de las administraciones públicas, recuperar la confianza de los ciudadanos, que especialmente en los países latinoamericanos me atrevo a decir que está perdido en un gran porcentaje por la población, por las personas. También tenemos que prepararnos ya a una 4ª revolución industrial, como lo dice el profesor Francisco Velázquez, que ya nos viene muy pronto, como es la robotización, la inteligencia artificial y los algoritmos, la digitalización de expedientes y los funcionarios a lo mejor con esto del teletrabajo, que ya el doctor Pablo Gutiérrez me podrá decir, me podrá decir que ya incluso hay una normativa de teletrabajo en Argentina, que aún dicen que no se va a aplicar, pero que también ya debemos pensar en esto, porque también eso se refiere y a eso también hay que tomar en cuenta, que a eso también se debe decir que es humanizar. Con esto les queremos agradecer nuevamente a los ponentes por estas magníficas exponencias en un tema muy importante, así como también a las personas que nos siguen a través del Facebook Live y de quienes nos acompañan a través del Zoom. Sin antes decirles que próximamente estaremos anunciando las nuevas temáticas a tratarse por parte de ALDA y pedirles 1000 disculpas a las personas que nos han hecho varias preguntas. Yo les quiero pedir de manera especial a la doctora Victoria y al doctor Pablo que si les podemos pasar las preguntas para que éstas sean respondidas por cada uno de ustedes y de esta manera también se ayude a un desarrollo de cada una de las personas que tiene estas inquietudes. Gracias y buenas tardes Latinoamérica y buenas noches Europa y otras latitudes del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, un placer. Muchas gracias. Gracias, Un muy abrazo para todos. interesante. Un abrazo.